¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Buenos días, es un gusto para mí saludarte. Bueno, buenos días o buenas tardes, no sé, dependiendo del lugar donde tú me veas o cuando veas este video, ¿verdad? Así que para mí es un gusto saludarte en este instante. Y te doy la bienvenida aquí a mi página Aliento de Vida, ¿verdad? Donde vamos a estar compartiendo ahorita el mensaje de Dios. Así que espero que traigas un corazón dispuesto, disponible para escuchar la voluntad de nuestro Dios en este momento. Amén. Para escuchar qué es lo que Dios nos tiene preparado en este día. Así que si tienes tu Biblia por ahí, pues tráela, vamos a leer la palabra de Dios. Bueno, entonces, y si no, pues anota, ¿verdad? Aparte y después pues puedes confrontar lo que tú escuchas acá con lo que dice en la Biblia. Bien, vamos a hablar en este instante, el tema que le he puesto a esta reflexión es el origen de la vida, el origen de toda vida, el origen de toda vida. Y vamos a enfocarnos ahí en la base bíblica, ahí en el libro de Éxodo, capítulo 17. Vamos a leer el 17 y el versículo 18. Dice de la siguiente manera. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre, y los peces que hay en el río morirán, y hará mal olor el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Estamos hablando acá de las plagas, ¿verdad? Yo sé que es una historia muy conocida, ¿verdad? Por todos nosotros. ¿Quién no ha escuchado hablar de Moisés? ¿Quién no ha visto, ha presenciado por diferentes medios lo que se relata acerca de estas plagas, ¿verdad? Pero en este entonces vamos a hablar de dos tiempos. Y en este momento vamos a hablar de esta época de cuando Moisés llegó ante Faraón y el pleito que él tenía ahí, cada una de las plagas, lo que se originaba era, o el verdadero motivo era, para venir y posicionarse nuestro Dios, vencer los dioses que se habían levantado ahí en esa región de Egipto. Ellos adoraban un Dios y el nombre de ese Dios era el Dios Happy, ¿verdad? El Dios Happy. Yo sé que cuando alguno puede escuchar esa palabra, pues Happy en inglés es felicidad, ¿verdad? Pero Happy era el nombre de este Dios y lo adoraban porque dice ahí la historia que era el Dios que provocaba la abundancia del río, según ellos. Era un Dios que provocaba la abundancia, que traía la fertilidad, ¿verdad?, del río. Entonces ellos creían que ese Dios era el origen de eso, de la fertilidad y de esa abundancia que el río podía producir, o esa caudalosidad, ese río caudaloso, ¿verdad?, se originaba por ese Dios Happy. Entonces por eso es que ellos lo adoraban. Pero Dios dice él que Él es un Dios celoso. Él es un Dios celoso, Él es el único Dios verdadero, dice allá cuando le da las leyes a Moisés, dice que no vamos a adorar a otro Dios, ni nos vamos a hacer imagen de ningún otro Dios, ni nos vamos a inclinar a ningún otro Dios, porque Él es el único Dios verdadero, Jehová Dios, el Todopoderoso, el que creó el cielo y la tierra, todo lo que vemos, Él es el único Dios. Entonces por eso Él se levantó a venir a liberar a su pueblo Israel, pero tuvo que vencer a cada uno de esos dioses que ellos adoraban ahí. Y se levantó esta vez contra el Dios Happy, ¿verdad? Con el que decían de que era el que la abundancia y que venía y crear fertilidad y todo esto, ¿verdad? Dios vino a demostrar que no era así. Por eso dice ahí la porción bíblica que leímos al principio, así ha dicho Jehová, en esto conoceréis que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. ¿Te has preguntado tú por qué Dios convirtió el agua en sangre? ¿Por qué será que Dios mejor no lo secó, verdad? O no sé, otra cosa hubiera hecho ahí, pero la convirtió en sangre. ¿Por qué? ¿Por qué la convirtió en sangre? No sé si te habrás puesto a pensar eso tú. Pero quiero decirte que la sangre significa la vida. Eso significa sangre, significa vida. Por eso es que los animalitos y todo lo que nosotros podemos ver, ¿verdad?, necesitan de sangre. La especie animal, ¿verdad?, porque nosotros también somos de esa especie, ¿verdad? Entonces, todos requerimos de esa sangre para poder vivir. Y ya vamos a explicar poco a poco a eso. Pero ahorita quiero ver
Quiero que todavía tomes en cuenta eso, que la sangre significa vida. Y es por eso que Dios vino y convirtió ese río en sangre para demostrar que el dador de la vida, el originario, el que otorga la vida, es nuestro Dios, no el Dios que los egipcios habían levantado, sino que nuestro Dios verdadero es Jehová Dios. Entonces, ahora viendo esta circunstancia, imagínate ese río convertido en sangre, no se podía realizar nada, aunque no fuera el río donde habrían ellos sus chorros, ¿verdad? Ahí salía el agua, pero salía convertida en sangre. No podían hacer nada. Hay dos aspectos que se podían ver en este sentido, y es que el primero era que había una gran sequía, ¿verdad? No podían tomar agua, no podían ocupar agua para los quehaceres domésticos, te puedes imaginar, ¿verdad? Que no se podían bañar, ¿verdad? No se podían lavar nada, los trastes, no podían ni tomar agua, o sea, los quehaceres que comúnmente nosotros podemos realizar con ese vital líquido, en ese entonces no se podía hacer nada, porque todo era sangre. ¿Qué más? Podemos ver ahí, además de eso, había deshidratación, ¿verdad? Porque como ya te había mencionado, no se podía tomar agua. Y nosotros, nuestro cuerpo, aquellos pues que hemos estudiado, hemos tenido la oportunidad de estar en un centro, en un aula, ¿verdad? De un centro de estudios, pues hemos entendido o nos han enseñado que nuestro cuerpo es el 70% agua. Entonces nosotros necesitamos consumir agua, necesitamos hidratarnos. Pero ¿qué pasa con este sentido de que no se podía tomar agua? Había una gran deshidratación en toda esa región. Y había personas que empezaron a presentar esos síntomas de deshidratación, que no podían realizar sus acciones comúnmente como las podían realizar. No se podían venir y accionar, ¿verdad? Hacer sus actividades como normalmente lo hacían. Entonces, igual es ahora. Cuando una persona está así deshidratada, pues no puede ejercer sus habilidades completas, ¿verdad? Por esa deficiencia que tiene esa deshidratación. Entonces podemos notar aquí la importancia, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? La importancia de ese vital líquido llamado agua, y Dios que vino, ¿cómo fue? Que vino y comprobó que Él es el único Dios verdadero, y lo convirtió ese río, venciendo ese Dios llamado Api, lo convirtió en sangre para demostrar que solamente Él es el único Dios digno de adorar, que Él es el único Dios de donde procede la vida, porque cuando hablamos de abundancia y fertilidad estamos hablando de vida. Entonces Él estaba diciendo ahí que Él es el único dador de vida, Él es el único que puede otorgar vida, no ningún otro Dios. Amén. Entonces, en esta época, pues Dios demostró de esa manera para colocarse como el único Dios verdadero en ese aspecto. Pero hoy después podemos ver, más adelante, ya en la época de Moisés, ya cuando se le otorgó las leyes, ya estando en el desierto, pues ahí dice que le dijo el Señor que tenían que ofrecer, ¿verdad?, sacrificios de animalitos. Igualmente se vio ese derramamiento de sangre para poder venir y redimirse de los pecados que ellos hubiesen tenido año a año. Pero después vino nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ya hace como 2000 años, ¿verdad? Que Él vino y se ofreció para podernos otorgar esa vida eterna a nosotros. Pero dice aquí en Romanos 5:9, quiero que tú sepas esto, Romanos 5:9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de su ira. ¿Qué es lo que a Dios le causa ira? El pecado. A Dios no puede evitar donde hay pecado. No podemos entrar a la presencia de Dios con el pecado. No podemos estar ante Él con el pecado, ¿verdad? Entonces a Dios le causa ira eso, el pecado. Le causa ira, le da molestia. No puede haber comunión con las personas cuando hay pecado. Entonces por eso es necesario el arrepentimiento. Y quiero venir a este otro tiempo, que es donde Jesús se ofreció, ¿verdad?, en esa cruz y derramó su sangre. Y como venimos diciendo, la sangre significa vida. La sangre significa vida. Él es el originario de la vida. Eso es lo que venimos hablando, que Él es el que origina la vida en el ser humano. Por eso es que nosotros portamos sangre. Amén. Porque Él es el originario de la vida. Él tuvo que derramar su sangre para otorgarnos vida a nosotros.
Entonces, a través de ellos nosotros somos justificados. Cuando tú vienes y te arrepientes, ¿verdad?, de tus pecados, tú reconoces en lo que estás fallando a Dios, tú reconoces en ese error, porque cuando nosotros venimos y le damos más valor a otras cosas que honrar al nombre de Dios, estamos convirtiendo en un ídolo, en un Dios, aquello que nosotros nos encanta hacer. Hay muchas personas que cuando yo he ido a evangelizar, he ido a las calles a predicar la palabra de Dios, mucha gente dice, no, es que yo no soy apto, es que yo no voy a poder, es que no quiero, pues no quiero dejar, ¿verdad?, esa vida que llevo. No quiero dejar el baile, no quiero dejar las mujeres, dicen los hombres, no quiero dejar los hombres, dicen las mujeres. No quiero dejar esto, imagínense qué tan corta la vida y hay que disfrutarla. Así es como he escuchado esos comentarios y digo, bueno, pero es que mire, discúlpeme, pero esta vida va a terminar poco, como usted dice. Esta vida es corta, pero la vida eterna es eterna, ¿verdad? Su palabra lo dice, es eterna, ¿verdad? Y entonces le digo yo a esa persona, es mejor venir y dejar eso y venir y buscar a aquel que realmente te pueda dar una vida eterna. Porque las cosas de este mundo son pasajeras, pero lo de Dios no, es una vida eterna, como lo dice Él. Pero hay personas así. Hay personas que no vienen a los pies de Jesús, no vienen a aceptar a Jesús porque dicen, no, es que voy a tener que dejar, ¿verdad?, aquella mujer que me gusta, voy a dejar aquel hombre que me gusta, voy a dejar de ir a la fiesta, o voy a dejar el vicio, ¿verdad?, voy a dejar el alcohol, voy a dejar lo que esa droga. Hay gente que le da más importancia a esas acciones pasajeras y dañinas para nuestro organismo, dañinos para nuestra alma, porque una persona que puede morir de esa manera se va a condenar, ¿verdad? Yo quiero leerte esta porción bíblica que ahorita no la traía anotada aquí, te lo voy a ser sincera, pero Dios me la está poniendo que te la lea ahorita para que tú comprendas que muchas veces nosotros creemos que estamos bien, que comportarnos bien, que por ayudar a nuestro prójimo, ahí tenemos todo ganado, pero no es así, ¿verdad? Nosotros tenemos que venir y ver, ¿verdad?, de que Dios, ¿verdad? Dios viene y quiere que nosotros cambiemos, ¿verdad? Quiere que nosotros demos realmente un nuevo fruto de vida. Quiero leerte esta porción bíblica acá, y te la voy a leer desde el 16 para que tú puedas entender esto. Está en Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 16. Dice el Señor de esta manera, me acaba de traer que lo lea, ¿verdad? Dice así. Dijo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y qué más dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí nos hace el Señor la distinción entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. Pero cuando tú vienes y prefieres una obra de la carne y no reconoces al Señor tu Dios que te quiere dar vida eterna, le estás diciendo, mira, Señor, no me importa lo que tú me puedas ofrecer, me importa más el gusto de la carne. Entonces tú estás convirtiendo como ídolo a esa obra de la carne. Lo que acabamos de leer. Si tú practicas algo de eso, le estás dando y no lo quieres dejar, estás diciendo que eso es más importante que lo que Dios te ofrece, que es una vida eterna. Tarde o temprano nosotros vamos a morir. Aquí nadie es eterno. La pregunta es, ¿usted sabe dónde va a ir? Porque nuestra alma sí es eterna. Nuestro espíritu es eterno. Y hay dos lugares donde nada más se va a ir, al infierno o al cielo. Dios quiere limpiarte ahora con su sangre.
Dios quiere darte vida, porque la vida significa eso. La sangre que Jesús derramó nos estaba dando vida a cada uno de nosotros. Dice que Él vino por todo el mundo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama tanto y por eso mandó a su Hijo. Pero el que practica estas acciones que acabamos de leer, es que no es que yo voy a tomar estos días, voy a beber una semana, pero al siguiente día, yo le voy a llevar de aquella una canasta, ¿verdad? Con cereales y todo lo de comida a las personas y con eso ya me gané el cielo. No, no significa eso. Es que cuando nosotros venimos y dejamos a Dios y preferimos una obra de la carne, estamos idolatrando esa obra de la carne. Estamos convirtiéndola en un Dios, así como los egipcios tenían sus dioses. Tal vez nosotros no tenemos el Dios físico ahí, una estatua, ¿verdad?, que estemos adorando. Pero cuando le damos el lugar a otra cosa que no es Dios, entonces lo estamos adorando. Cuando no queremos nada con Dios, no queremos saber nada de Dios, estamos adorando lo que estamos haciendo. Estamos convirtiendo en un ídolo eso que estamos haciendo. A eso que Dios le desagrada lo estamos convirtiendo en un ídolo. Y Dios no lo quiere. Por eso es que Dios se levanta a poner el orden. A poner orden, como dice aquí, ¿verdad? Pero cuando nosotros venimos al Señor, Él nos justifica, ¿verdad? Él nos justifica, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de su ira. Porque Él se levanta a poner orden, a demostrar quién es el Dios verdadero, ¿verdad? Dice que allá lo vemos allá, otra porción bíblica que Dios me trae a mi mente ahorita, es cuando vemos a Satanás, que antes no se llamaba así. Y ese era un arcángel. Era un arcángel y era el arcángel que estaba, dice, lleno de luces, lleno de instrumentos, lleno de piedras preciosas. Era el ángel, es el ángel más bello. O sea que alguien no puede decir, mire, ese diablo tiene cachos, tiene cola, tiene que es de este color, que es de otro color. No, porque nada de eso tiene que ver. Ese es el ángel más bello que Dios creó. Así que no te dejes llevar por lo que ves. Porque muchas veces, como se puede decir, las apariencias engañan. Dice que se disfraza como ángel de luz, pero no es la luz. Amén. Con eso te puedo decir que te puede deslumbrar, que te puede hasta, ¿cómo se llama? Eso, cautivar, pero es una falsedad. Y eso es que el diablo, esa vez, el arcángel, ¿verdad? El luz de la mañana, Lucifer, vino y se sentó en el trono de Dios. Ahí vemos la rebelión y vemos aquella avaricia. Se sentó en el trono de Dios como que era Dios, pero Él no era Dios, ¿verdad? Ahí vino. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo dejó sentadito ahí? Por supuesto que no. Porque Dios es un Dios celoso. Él es el único Dios verdadero que merece la honra, la gloria y toda nuestra alabanza. Toda nuestra adoración y todo nuestro rendimiento es para Él únicamente. El que nos hizo a nosotros, el que nos formó en el vientre de nuestra madre, Él es nuestro Dios. El que permite que el sol salga cada día, porque ningún humano lo puede hacer. Él es único Dios verdadero. Entonces viene y lo sacó, dice que lo destronó y lo lanzó a la tierra. Amén, al diablo. Después se le fueron dando los nombres de diablo, Satanás. ¿Por qué? Porque significan otra cosa y después otro día te voy a explicar qué significa eso, cada nombre. Pero hasta en ese momento también le cambiaron el nombre. Imagínate, Dios cambia el nombre a las personas para bendecirlos, pero a Él le cambió el nombre para que fuera de maldición. Imagínate cómo son las cosas. Pero bien, Dios lo lanzó del infierno, lo lanzó del cielo, porque se sentó en el trono de Dios. Y no solamente eso, sino que convenció a la tercera parte de los ángeles para que se vinieran con Él, y así fue. Esos son los demonios de hoy en día. Entonces, por eso te digo en este momento, Dios es un Dios celoso, no comparte su gloria con nadie. Y ahí vemos la ira de Dios cuando hizo justicia en eso. Pero cuando nosotros venimos y nos convencemos de nuestros errores, nos convencemos del pecado que estamos haciendo, que no le agrada a Dios, que es necesario que vengamos a la presencia del arrepentido genuinamente, pero no es que, mira, Señor, yo me arrepiento, perdóname, pero a los días estamos haciendo lo mismo. Eso no cuenta. Usted tiene que venir arrepentido genuinamente, y cuando estamos arrepentidos genuinamente significa que no lo vamos a volver a hacer,
que queremos que realmente Dios nos dé una nueva vida, que queremos que Dios nuevamente nos guíe nuestros pasos para hacer lo correcto, para caminar en el camino correcto. Amén. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nosotros somos justificados. ¿Qué significa justificados? Justificados significa que un justo, alguien que no es pecador, alguien que estaba limpio y puro, como nuestro Señor Jesús hace 2000 años que murió en la cruz por nosotros, Él vino y nos justificó a nosotros. Y cuando nosotros recibimos ese regalo de salvación, somos justificados, porque quizás tú no lo puedes ver y quizás tú no lo puedes sentir en ese momento, pero cuando tú estás haciendo la oración para recibir a Jesús en el Espíritu, Él te está limpiando de todo pecado. Él te está lavando con su sangre y te está dando una nueva oportunidad para iniciar una nueva vida con Él. Amén. Entonces, eso es lo que acontece. Él nos limpia, nos purifica, nos lava y nos justifica con su sangre. Lo vemos allá en el huerto del Edén. ¿Qué sucedió con Adán y Eva después de que pecaron? Dice que se descubrieron que estaban desnudos. ¿Y eso qué significa? Que ya no tenían la cobertura de Dios, porque Dios bajaba todos los días a estar con ellos en comunión. Pero cuando ya pecaron, ellos mismos se escondieron. Se pusieron unas hojas de higuero, que muchos dicen que eso significa religiosidad. Pero Dios vino y ¿qué hizo? Hizo un sacrificio de animalitos, hizo de pieles, hizo ropas y los vistió. Ahí los redimió, ahí los justificó. ¿Verdad? Con la sangre de los animalitos dice, ahí hubo un sacrificio. Entonces, esos animalitos hizo las pieles y los vistió para que no vieran su desnudez. Entonces, los vistió, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo Dios viene y justifica, cómo Dios viene y redime, y cómo Dios da vida a aquello que se muere. Porque Dios les dijo que si comían de ese árbol iban a morir, y de hecho así es. Muerte física y muerte espiritual. Pero Él en ese momento hizo el primer sacrificio para vestirlos, como quien dice, para que tengamos una comunión, pero no tan cercana, ¿verdad? Porque los sacó del huerto del Edén, de la bendición donde estaban, ¿verdad? Tenían una comunión, pero no tan cercana como antes, que Jesús, nuestro Dios, siempre descendía a estar ahí con ellos, ¿verdad? Pero desde ese momento Dios los apartó, los sacó del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque estaban con pecado, pero estaban vestidos, pero estaban con pecado. Pero ya cuando vino Jesús a ofrecerse, ahí quitó todo eso. Entonces nos dio esa justificación, nos dio esa vida eterna. Entonces ahora lo que Dios quiere otorgarte a ti es eso, que tú sepas que la sangre significa vida. Y que Dios vino y que Él es el único Dios verdadero, que no permite que existan otros dioses aparte de Él. Quiero yo dejarte ahorita con un versículo bíblico que dice acá, Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Qué hace el pecado? Nos da muerte. El pecado produce la muerte física y espiritual. Lo explicaba hace poco y te decía, tú te puedes ver bien bonito, bien arregladito, bien vestidito y bien feliz y todo, pero si no tienes a Jesús en tu corazón, tú estás muerto. Porque tu espíritu, tu alma está muerta. Porque ahí dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y eso quién lo heredó? Lo heredó Adán y Eva. Cuando vienes a vida, cuando vienes de muerte a vida, es cuando tú vienes y reconoces a Jesús en tu corazón. Y le dices, Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Cuando tú dices eso, Dios viene y te otorga la vida eterna. Es hasta en ese momento que tú recibes la vida eterna. Nuestro cuerpo va a morir tarde o temprano porque nadie es eterno aquí. Nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, es allá en los cielos. Allá en el cielo está nuestra ciudadanía. Y en el momento que Dios quiera, pues es en ese momento, es cuando Dios va a decidir, ¿verdad? Que cada persona va a irse de este mundo. Y es cuando Dios ha dicho, cuando Dios tiene marcada la fecha para cada uno. Allá no se puede hacer nada. Pero la pregunta es, ¿tú estás listo para esa fecha cuando Dios diga, mira, hasta aquí llegaste? ¿Tú estás listo para esa fecha? Porque eso es lo que estamos tratando aquí, que es necesario que vengamos a esa vida eterna, que permitamos que Dios venga y nos selle nuestro corazón y que estemos listos
por cualquier cosa que pueda acontecer en nuestra vida. Amén. No conocemos el futuro, solo Dios lo conoce, ¿verdad? Pero Él dice que la paga del pecado es muerte. El pecado nos origina nuestra muerte espiritual, nos aleja de la presencia de Dios. Dios no puede estar en un lugar donde hay pecado. Dios no puede venir o sea, como le dice allá a la iglesia de, no me acuerdo cuál iglesia fue que le dice que, porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Ahí en Apocalipsis vemos una de esas 7 iglesias, no me acuerdo el nombre de cuál de ellas es. Pero te puedo decir eso, que lo mismo dice el Señor de nosotros cuando no nos decidimos, creemos que podemos llevar una vida con un pie haciendo todas estas acciones del mundo y con el otro pie viendo y queriendo agradar a Dios. Eso no se puede hacer. Estas actitudes dice que nadie va a heredar el reino de los cielos con esas actitudes que acabamos de leer en Gálatas 5. No pueden heredar el reino de los cielos. Es bien claro el Señor en decir eso. No pueden heredar el reino de los cielos. Y está ahí la borrachera, está la hechicería, está ahí, ¿qué más dijimos? La fornicación, ¿verdad? Las envidias, imagínate las envidias, las orgías, las herejías, las disensiones, las contiendas. Aquellos que andan peleando, que andan levantando contiendas entre hermanos. Aquí está escrito en la palabra de Dios. No pueden heredar el reino de los cielos, dice ahí, Dios santo. Es importante que vengamos a arrepentimiento al Señor y digamos, Señor, perdóname. Señor, mira, si hemos cometido un error de esos, perdóname. ¿Verdad? Es necesario arrepentirnos. Es necesario que vengamos ante Dios arrepentidos genuinamente, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Pero dice que la dádiva de Dios es vida eterna. Él lo que quiere es ofrecernos esa vida eterna. Y no solamente la vida eterna, porque cuando tú estás en este mundo y tú estás haciendo ese esfuerzo por agradar a Dios, Dios te bendice aquí, en este mundo. Dios te bendice aquí. Dios te provee de bienestar, te provee de sus bendiciones, te abre puertas, ¿verdad? Donde para que tú puedas venir venir y ser bendecido con lo que tú necesitas. Pero eso es secundario. Lo primordial es venir y obtener la vida eterna. Eso es lo primordial. Dice que Dios nos otorga la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el que derramó la sangre. Jesucristo derramó esa sangre ahí en esa cruz. ¿Hace cuántos? 2000 años. Imagina que todavía está vigente eso. Mira qué poderoso es ese sacrificio de un ser justo, divino, porque era Dios, es Dios, Él es Dios, Jesús es Dios. Y se ofreció en esa cruz por amor a la humanidad, por amor a ti y por amor a mí. Y por su sangre somos redimidos, por su sangre somos justificados, por su sangre somos santificados. Amén. Entonces ahora yo te dejo este mensaje a ti en tus manos. Te dejo este mensaje a ti para que recapacites. ¿Vale la pena seguir bebiendo? ¿Valdrá la pena más, o sea, tiene más valor para ti seguir practicando acciones incorrectas que a Dios le desagradan, de las cuales pudimos leer aquí? ¿Tiene más valor eso, que corres riesgo de condenarte, o tendrá más valor para ti renunciar a eso y buscar a Dios, que es lo que quiere bendecirte? Tú tienes que tomar una decisión. Y te voy a decir algo, la persona que pueda estar escuchando ahí, porque esto es para todo aquel que escuche la palabra de Dios, para todo aquel que quiera venir y ver este video, es para todas las personas, hasta donde pueda llegar este video, para ahí es ese mensaje. La persona correcta pues lo va a escuchar. Pero yo te digo una cosa, que es importante venir y decirle a Dios, o sea, corregirnos de estas circunstancias, porque solo Dios sabe qué puede acontecer, y no sé por qué Dios me tiene en este no puedo salir de aquí, pero donde dice, bueno, ¿verdad? Mira, no es Dios, cuando tú vienes y reconoces a Jesús, tú tienes esa relación cercana a Él. Y te voy a decir una cosa, que no es lo mismo estar cerca que estar lejos. Amén. No es lo mismo estar cerca que estar lejos. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aparta de la presencia de Dios.
Y cuando tú le necesitas muchas veces estás ahí, ¿por qué Dios no me contesta? Porque algo ha fallado. Esa es una barrera que existe entre la comunión, en la relación de Dios y entre el hombre, porque Dios no puede evitar donde hay pecado. Él es bien claro en decir eso. Dios no puede evitar donde hay pecado. Entonces por eso es necesario que ahora tú recapacites y que esa decisión la tomes de venir y darle la oportunidad a Dios en tu corazón. Y esa decisión tú la tienes que tomar. No importa qué te digan los demás, no te importa si te digan algo tus amigos, tu familia o no sé quién, ¿verdad? Puedas tener ahí en tu entorno, pero si tú quieres venir y recibir a Jesús en tu corazón, debes de hacerlo. Si Él te está tocando tu corazón, es momento de venir y de permitirle que Dios more en tu corazón. Es momento en lo cuando tú estás sintiendo ese deseo en tu corazón de recibirle, ese es el momento preciso en que tú debes de permitírselo. Amén. Entonces ahorita yo voy a hacer esta oración porque hasta aquí terminamos con este mensaje, que es lo que aprendimos, que Dios es un Dios celoso, no hay otro Dios como Él es el único Dios verdadero, y que la sangre significa vida. Amén. La sangre significa vida, y que cuando Él convirtió ese río Nilo en sangre, significaba de que Él es el único Dios que puede dar fertilidad, o sea, que puede dar vida. Él es el origen de toda vida. Amén. Así que en este momento vamos a orar. Voy a pedirte a ti que estás escuchando este mensaje, que si quieres recibir a Jesús en tu corazón, si le quieres dar la oportunidad a Él de que pueda obrar en tu vida en este momento, que tú hagas esa oración conmigo. Amén. Así que en este momento repite después de mí. Señor Jesús, gracias por haberme permitido escuchar este mensaje. Yo reconozco que soy pecador y me arrepiento, Señor. Gracias por haber muerto en mi lugar en esa cruz y por perdonar todos mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él y que yo pueda tener la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, te felicito si hiciste esta oración, ¿verdad? Te quiero decir que hay fiesta en los cielos. Dice el Señor que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que cuando llegues allá arriba, allá te van a decir, te van a llamar por el nombre nuevo que te den, porque nuestros nombres no son los que están allá, sino que son nombres nuevos para que no se recuerde ya nunca más nuestros pecados, nuestros delitos y pecados, como dice otra porción bíblica, ¿verdad? Para que no se acuerde ya más nuestros delitos y pecados quedan borrados cuando tú vienes y recibes a Jesús en tu corazón como Rey y Señor de tus vidas. Así que ahora yo te felicito por ello y vamos a orar para despedirnos en este momento. Gracias, bendito Señor, por tu amor y por tu misericordia, porque eres grande y poderoso, mi Señor, en este momento. Gracias por habernos otorgado un mensaje como este, Señor, donde tenemos que reconocer que hubo alguien que derramó una sangre y que merece el respeto de ello, y que gracias a esa sangre de nuestro Dios Jesús, ¿verdad? Que fue que ofreció esa sangre hace 2000 años. Ahora nosotros tenemos entrada en el reino de los cielos. Así que gracias, Señor, por recordarnos esto, por recordarnos que tú eres el único Dios verdadero en quien nosotros debemos de adorar, al único donde nos vemos de inclinar para rendirte honor a ti, mi Señor. Bendice a cada persona que ahorita está escuchando. Resuélvele sus dificultades, sus problemas, ábrele puerta de oportunidades, Señor. Te ruego, Padre mío, que seas tú obrando en sus vidas, que seas tú, Señor, otorgándoles esa verdadera felicidad, la felicidad que proviene de ti, porque la felicidad de este mundo es pasajera, pero la felicidad y el gozo que proviene de ti es eterno. Así que, Señor, provee de aquel que está angustiado, aquel que está desesperado, aquel que está llorando, aquel que no sabe qué hacer. Otórgales esa verdadera felicidad en su corazón, pero ese gozo que proviene de ti, Señor. Así que muchas gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta vez que nos has otorgado este mensaje. Que ese Dios happy no significa nada ante lo que tú puedes hacer en nuestras vidas. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, muchas gracias por haberme escuchado. Gracias por haber estado hasta el final de este video. Quiero decirte, bueno, que Dios te ama, ¿verdad? Y no quiere que te pierdas. Es por eso que estamos llevando esta serie de mensajes, porque estoy
Dios pues me ha hecho percibir, ¿verdad?, de que tenemos que venir y predicar estos mensajes de carácter evangelístico, pues hay una gran necesidad en el mundo, ¿verdad?, de escuchar este tipo de mensajes. Así es que ahorita por eso estoy obedeciendo y estoy entregando estos mensajes de carácter evangelístico para que todo aquel que quiera reconocer a Jesús lo pueda hacer en sus corazones. Amén. Así que muchas gracias, te mando un fuerte abrazo donde estés, que Dios Todopoderoso te bendiga y nos seguimos viendo en el transcurso de la semana, el día jueves, si Dios lo permite. Amén. Así que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.